En este video voy a entrevistar a uno de los actores más reconocidos dentro de la industria del doblaje, siendo la voz de Miclome de Super Cool, ¡Suéltenme, putos policías de mierda! hasta el mismísimo Rippy de Un Show Más. ¡Sáquese! ¡Ay, este muchacho! Que durante el video nos contará una de las cosas por la cual se convirtió en un director de doblaje y que gracias a esto le dio la oportunidad de dirigir a uno de los superhéroes más icónicos de todo Marvel Studios. Ahora sí te voy a pegar. ¿Eso quieres? Primero que nada le agradezco mucho de antemano por darme la oportunidad de entrevistarlo. Gracias. Primero que nada platícanos sobre cómo fue su experiencia en ser uno de los pocos actores de doblaje que inició desde muy temprana edad. Así es, pues bueno, imagínate de los pocos niños que había, porque antes las mujeres hacían voces de los niños. Entonces yo entro en el doblaje, pues obviamente con gente que no estaba acostumbrada a tratar con tantos niños, pues era otro tipo de escuela, era una escuela muy ruda, era tosca, ¿no? Era a base de regadazos, de rudo, el uso rudo, pues. Pero pues vaya, eso fue lo que me cortó hoy por hoy para ser la persona que soy y el actor que soy en cuanto a la especialidad del doblaje, ¿no? Y no le tocó eso de los directores de doblaje que ese niño no lo hace bien, de que no sé qué, que no sé el otro. Por ejemplo, que para un niño es muy estresante porque quiere hacer como sus ídolos. Por ejemplo, no sé si le tocó la época del señor Don Francisco Comenero, con el señor Arturo Mercado, con el señor Carlos Petre, de que eran grandes directores y querían seguirlo como usted, como tal, desde muy pequeño. Sin duda, eran enseñanzas rudas y me metían el pie, muchos me exigían. Creo que hoy por hoy, gracias a eso, pues eso fue lo que me forjó. No digo que la escuela de antes fuera la más correcta, pero es como antes. O sea, antes nuestros papás eran a base de, decían por ahí, que la letra con sangre entra. Pues venimos de esa educación, ya ha cambiado todo tipo de cosas, pero antes era muy rudo y creo que a mí no me molestó, pues. O sea, digo, obviamente sí me costó lágrimas de sangre en algún momento, pero bueno, parte del show y era mi época, pues. Sí, eso porque a mí me tocó esa época de que los profes eran muy regañones. En una ocasión que me aventaron una taza de té en la pared, yo cara de, no me regala nada, señor. Y veo que las generaciones actuales con una simple frase se ofenden, que creo que para nosotros como actores sí o sí nos tocó la época de que si no lo haces bien, pues ni modo, si no te corren el trabajo. Pues es que por eso hoy por hoy hay escuelas donde puedes practicar y puedes regarla, pero ya en el trabajo, cuando entiendes que el tiempo es importantísimo, cuando tienes a un productor que te dice ya entrégame la película, cuando tienes a todo un equipo de producción que necesitan entregarlo a un tiempo determinado porque el cliente les está exigiendo eso, pues tienes que hacerlo ya. Entonces siempre tengo paciencia con gente nueva, claro que la tengo mucha, pero trato de meter presión y decirle, maestro, ponte las pilas porque si no, no vas a funcionar en este negocio. Hablando sobre eso, primero platícanos sobre cómo fue que entró de la dirección del doblaje. Que primero que nada usted me platicó que la primera película del cine que usted dirigió fue la película de ABC del amor, que hasta inclusive contó una anécdota bastante chistosa con el queridísimo el señor Alex Montiel, que le tocó dirigir a un pequeño César Iván Filio, que de chiquito pues usted dijo, ¿sabes qué? Esa es una película que va a ser muy grande, tú tienes que trabajar hasta las altas horas de noche. Tengo entendido que él corrió con el ejecutivo de en ese entonces, el señor Eduardo Yarcardi, que fue el dueño de la empresa Pride México. Pues imagínate, la primera película para cine tenía toda la responsabilidad y todo el peso de decir, tengo que dejarla increíble, porque obviamente ya tenía atrás 4 o 5 años dirigiendo cosas de series, películas normales, pero ninguna para cine. Y entonces de repente, ¿te vamos a dar tu primera película? Digo, va, órale, éntrale. Mis estelares eran 2 niños, entonces era dejar la película impecable con el talento de 2 grandes. Uno de ellos era Jessica Ángeles y el otro era Iván Filio. Iván Filio no estaba tan familiarizado con el doblaje, sin embargo estaba familiarizado con mucha locución porque su padre y toda su familia pues, son gente muy talentosa, músicos, locutores. Tiene a tu tío que es Mario Filio, pero no estaba tan familiarizado con el doblaje, a diferencia de Jessica Ángeles, que ya tenía atrás 8 años haciendo doblaje, ¿me explico? Y entonces de repente el decirle, vamos a trabajar, por ejemplo, de niño, yo trabajaba hasta las 8, 9, 10, 11 de la noche, dependiendo del proyecto, y de ahí me iba a la escuela. Yo digo que es como me enfoqué yo, o sea, era de, órale, trabájale y dale. Y entonces de repente el niño así de, quiero descansar, y tú, no descanses, tenemos que trabajar, ¿no? Así de, es que quiero jugar, y yo, es que no juegas, tienes que trabajar, ¿no? Y entonces me decía, pues yo también fui niño actor, y entonces cuando te entiendes que es un trabajo, no es un juego, pues ya las cosas cambian. Pero incluso tengo un invitado especial que usted dirigió, que fue de esta película. Claro, el libro de la vida. Pero tengo entendido que usted dirigió la mayoría de los personajes o incluso todo el doblaje. No todos, o sea, digo, porque campechaneaba, porque estaba trabajando. Entonces de repente me echaba la mano Eduardo con algunos actores. Prácticamente en todas las películas estaba en teatro de lo de Familia de 10. Entonces estaba fines de semana trabajando, me iba a veces jueves o viernes, pero prácticamente te puedo decir que el 90% de la película la dirigí yo. Eso es interesante porque ustedes son de los pocos actores de doblaje que ha hecho de todo, o sea, de teatro, televisión y cine, que hasta tienen entendido que cuando era chiquito yo lo vi en la serie de Vecinos. ¿El señor Francisco Ríos? Ningún Francisco. ¡Soy Frankie Rivers! Como el que repartía la pizza de Frankie Rivers. Así es. Sí, cuéntenos eso sobre cómo fue que entró a la televisión hasta el punto de llegar hasta una familia de 10. ¿Qué tranza? Yo soy Adolfo, su
su novio de la nena. Pues yo empecé en televisión y después de ahí me fui a doblaje. Lo que pasa es que el doblaje es una especialidad y una profesión muy noble. Siempre hay doblaje. Entonces, si en algún momento cuando no haces televisión, pues haces teatro. Y si no haces teatro, haces cine. Y si no haces cine, siempre está el doblaje. ¿Por qué? Porque hay muchos proyectos donde puedes intervenir, ya sea como actor o como director. Entonces, cuando estoy tranquilo, volteo a ver al doblaje y les digo, hola, ¿cómo están? Aquí estoy. Ah, vete para acá, trabaja con nosotros. El doblaje es muy noble. Siempre hay trabajo. Es como una gotita que siempre está ahí. Pac, pac, pac. Y en televisión es un chorrito y se cierra. Cine es un chorrotote y se cierra. Teatro es un chorrito cada fin de semana, ¿no? Dependiendo del proyecto. Y en el doblaje, pues regularmente hay trabajo. De hecho, por ejemplo, en pandemia te puedo decir que tuvimos trabajo gracias a que ahorita estás en mi cabina, como que mandé a hacer precisamente en pandemia, y pudimos trabajar a distancia. Entonces nosotros no dejamos de trabajar en pandemia. En teatro, por ejemplo, en pandemia, pues obviamente tuvo una muerte momentánea, ¿no? Estaba en coma, porque el teatro no había teatro. Los cines no había cine. Familia 10 estábamos grabando, pero bueno, fue nada más así 2 meses y medio, y era grabar y vete de ahí, que no hay que estar con la gente. Ese tipo de cosas es lo que pasa. Y en doblaje siempre hay trabajo, gracias a Dios. Eso sí, pero para usted, ¿cómo fue que sintió de la época que el doblaje que se hacía durante la pandemia, que tenían que estar en sus casas, que hubo momentos de que tenían que ir a algunos estudios, pero era muy limitado, que para la época era puro cubrebocas? Sí, por supuesto. En pandemia el 80% se hizo remoto, el 20% te exigían, entonces mucha gente decía, no, yo no quiero ir. Entonces, ¿por qué? Pues obviamente porque vivíamos una pandemia en donde la gente no quería ir, no quería exponerse. Era parte de la pandemia de que nos permitió trabajar a distancia, pero no era tan obligatorio, no te hacían obligar tanto de ir a las empresas. O que más la gente decía, no, yo no quiero ir, y con toda razón decía, pues no voy a ir, no voy a exponer mi vida. Eso sí, en mi caso, por ejemplo, que llevo en el teatro, pues a mí no me tocó trabajo. Me acuerdo bien que hubo un momento que yo me quería salir de mi casa, pero era la pandemia, si no, pues se enfermaba, ¿no? Claro. Eso es algo muy interesante que hasta a mí me impactó, que usted le dio voz, que es el personaje de Blue, de Río, que en esa película tiene 2 versiones, que la versión otra tengo entendido que usted lo dirigió, y la versión como dijo la dirigió el señor Macías, que cuando yo la veo en Disney Plus era la versión mexicanismo. Mira, esa humana me ha dado amor y afecto durante 15 años, mientras que mi propia especie intentó estrangularme después de 15 segundos. Bueno, esa humana me ha dado amor y apapacho durante 15 años, mientras que mi propia especie trató de darme cuello en 15 segundos. Primero que nada sobre cómo fue que tenían 2 versiones, cómo fue que dirigió usted. Yo dirigí la versión neutra, la versión para Latinoamérica, y Pepe Toño dirigió la versión mexicana. Entonces estábamos de la mano, estábamos en 2 salas pegaditos, éramos vecinos en el estudio. Y entonces de repente él grababa, terminaba con el actor y me lo mandaba a mí. Yo grababa la parte neutral, donde sin localismo, sin regionalismo, sin mexicanismos. Y entonces yo trabajaba, en vez de decir, chale, decía, ¿qué onda, no? ¿O qué pasó? Ese tipo de cosas. Y mi personaje en las 2 películas me dirigió Pepe Toño. ¿Y en serio? Sí. Yo pensé de que se autodirigió a sí mismo, pero no, hombre, qué impacto. No, sí, o sea, digo, hay cosas donde son pasos pequeñas donde tú te diriges o te autodiriges, pero en esta película la consigna fue que Pepe Toño me dirigiera en las 2 versiones. Y eso que es algo muy impactante porque tengo entendido que usted le dio voz a Kiko, que fue la versión piloto del Chavo Animado. ¿Y eso que aún no me han traído mi pelota cuadrada? Fue nada más el piloto, y después ya no me quedé con él. De hecho, escuché algunas cosas con mi voz que están al aire, pero fue la versión, el programa muestra. Ah, hombre, nos encantaría mucho que usted le hubiera dado voz a Kiko de la versión animada. Sí, hubiera estado muy sabroso, ¿verdad? Eso sí. Platíquenos sobre cómo fue su experiencia en que usted dirigió uno de los personajes más icónicos de Marvel, que fue el personaje de Deadpool. Creo que la mayoría de nosotros nos marcó un antes y un después porque ese personaje tuvo varias tropicalizaciones, varios modismos. ¡Dime dónde está tu puto jefe! ¡No vas a morir! ¡En 5 minutos! Que para mí se me hizo muy chistoso, pero no sabía que usted lo dirigía. Así es, pues, bueno, tuve la fortuna de que me asignaran este proyecto, y Pepe Toño es obviamente nuestro estelar, que aparte de trabajar con él es una joya porque trabajamos muy bien juntos, trabajamos también juntos, que a veces nos peleamos mucho porque tenemos formas de pensar muy parecidas y de repente propone yo, no, así no se hace, y también yo estoy como actor con él, le digo, esto lo propongo, me dice, no, eso no lo hagas, y yo, por favor. Entonces hay una discusión muy bonita con él siempre cuando trabajamos, por poner cosas, por tropicalizarlo, y en algún momento pues llegamos siempre a un acuerdo, pero es muy divertido y es muy enriquecedor trabajar con él. Pero en todas las películas los demás, pues bueno, todo lo que está ahí puesto, los localismos, los mexicanismos, los tropicalismos, pues están hechos con, obviamente no puedo decir que todos son créditos míos, uno como actor también propone, y entonces de repente el director dice, me gusta esta idea, entonces muchas veces de las propuestas que me ponen mis actores digo, me late, pongámoslo. Es un trabajo siempre en conjunto, también con mis ingenieros, los ingenieros son muy creativos, de repente ponle esto, no, esto no, esto está muy loco, o está muy mexicano, o no se va a entender.
entender. Entonces tienes que buscar ahí una media para saber qué poner y qué no poner, pero definitivamente quien tienes la batuta eres tú como director, eso es un hecho. Eso sí, y que también fue uno de los pocos directores que usted conservó, aunque fue el cambio de cliente, porque como Deadpool era parte de Fox y Disney lo compró, pues ya el nuevo cliente no era Fox, sino que era el Disney. Y yo pensé que la tercera película no la iba a dirigir usted, pero gracias a Dios tuvo la oportunidad de dirigirlo en uno de los estudios de doblaje más reconocida, que fue Taller Acústico. Así es, pues muy contento, imagínate, el proyecto más importante de Marvel del año, y entonces muy contento, y pues vaya, agradecido con la vida, con Dios, con mi trabajo, con los sueños y con todo, porque pues haces cosas y proyectos bien padres. Y de esas cosas impresionantes que usted dirigió la película de Señor Link, tengo entendido que usted viajó desde Argentina para dirigir la película. Mr. Link, exactamente, me invitaron a dirigir prácticamente todo el talento argentino, con un español muy neutro y muy bien hecho, son unos grandes actores. La diferencia es que allá, aquí tenemos a una gama de, no sé, es que no sé cuántos actores, pero estamos 10-1, no sé si aquí somos como 2000 actores o 1500 actores, pero somos muchos, y allá son poquitos, pero los poquitos que hay son muy buenos. El llevarlos allá, el que creyeran los actores allá y que se dejaran dirigir por mí, fue bien bonito, fue muy enriquecedor. Y en cuanto al currículum, pues yo bien contento, porque además el ir a otro país y a dirigir a talento nacional está bien padre. Eso sí, porque no cualquier director de doblaje va desde otro país para dirigir a un proyecto, al menos que sea muy importante, como a nivel Marvel o nivel Universal Pictures, entre varias empresas, ¿no? Y entre ellos, que a mí me impactó mucho que usted dirigió, fue la trilogía de Una Noche en el Museo. Cuando sí. yo vi en sus créditos, yo era de cada uno de ¿a poco la voz Scott Pilgrim dirigió Una Noche en el Museo? Sí, también las dirigí, todas las de Una Noche en el Museo las dirigí yo. Regularmente cuando diriges una película, por alguna razón extraña, no sigue siendo tu director, pues siempre los clientes y las casas productoras y las empresas de doblaje les gusta respetar que él sea el mismo director para seguir la misma línea. Eso sí, aunque bueno, la última película que tuve la oportunidad de verlo en el cine fue un bonito homenaje, porque usted sabe que el señor Robin Williams fue uno de los últimos proyectos que él participó y fue un bonito homenaje. ¿Cómo se sintió eso de que un momento para otro ya el señor Robin Williams no estuvo y que tuvo la oportunidad que lo dirigió en el doblaje con el señor José Luis Orozco? Así es, lo hizo José Luis y lo hizo muy bonito. Pues imagínate, decir, ver un talento tan bueno y que haya pasado lo que le pasó, decir, cómo puede cerrar una vida, un ciclo tan bonito de una persona tan querida, tan talentosa, pero pues es parte del negocio, pues, no depende de uno. Pero los proyectos de Una Noche en el Museo todos se me hacen muy bonitos. Hasta incluso me impactó mucho fue que usted dirigió la película de Una esposa de mentira. Así es. Que hasta incluso fue que dirigió en las épocas navideñas, que la mayoría de los actores no pudieron regresar por su trabajo. Pero platícanos sobre cómo fue esta sensación de que usted dirigió en las épocas navideñas y que los actores, por ejemplo, el señor Gerardo García, entre varios actores que no pudieron regresar, sus respectivos actores que él les daba voces. Pues es lo que te digo, yo vengo de una escuela donde trabajas cuando tienes que trabajar, no cuando quieres trabajar, cuando el proyecto lo requiere. De hecho, uno de esos días estaba trabajando y era el 30 de diciembre. No sé si sepas, pero es mi cumpleaños. Ese día fuimos a trabajar y yo, sí, el 30 de diciembre sí, porque tienes que entregar la película, estamos en retake. Me acuerdo que mi familia, fueron mis padres y mi madre, ayer al estudio porque me iban a invitar a cenar. Llegaron como a las 6 de la tarde y yo, espérame, entonces esperar 2 horas. Y hasta mi ingeniero me dijo, ya te falta poquito, ¿sabes qué? Si quieres ya vete, yo los cupo. ¿En serio? Sí, pero ahora ya nada más eran cuentas, ya vete, no hagas problemas a tu familia. Y me fui, y después me habló y me dijo que había acabado a los 15 minutos. Pero yo decía, no puede ser posible. O sea, me decía mi ingeniero, es tu cumpleaños y estás trabajando. Digo, pues así es esto. A mí me encanta trabajar en mi cumpleaños, pero una cosa es trabajar 1 o 2 horas a estar todo el día encerrado cuando tienes compromisos con tu familia o con tus amigos, ¿no? Eso sí, a mí me pasó una anécdota bastante chistosa, que en mi cumpleaños literalmente estuve en los escenarios, que no pude ver a mi familia y todo porque era el pago o era salir con mi familia, y yo cada de ¡ah! El conflicto, exacto. Sí. Cuando estaba en familia de 10, trabajé varias veces en mi cumpleaños. Hay algo muy interesante, y es que la mayoría de nosotros la reconocemos por su voz, que es de la voz de Rivel. Lo siento, mapache. La voz de Scott Pilgrim. Pero lo hizo como si no le preocupara nada. Es radical, impulsiva, espontánea. Entre ellos, uno de los personajes que a mí me encanta porque es bastante chistoso y es el que más se lucía en su película fue la de McLovin, de Super Cool. Chica, sí que sí. Eso se le llama estrategia, cara de nalga. Platícanos sobre cómo fue el impacto que tuvo con ese personaje. Para ese entonces, la mayoría de los actores de doblaje pues no tienen idea de lo que vaya a tener ese impacto hasta tiempo después. Así es, esa película la dirigió Alfonso Obregón, los otros 2 personajes, uno es Eduardo Garza y el otro es Irving Dayan. Hicimos muchas locuras y la pasamos muy bien, pero jamás vimos la magnitud de la película. Hasta ahora que veo como Christopher, no manches, o sea, la gente lo quiere, y puse un video de la escena y la gente ya se volvió así como de culto.
culto, ¿no? Una película de culto y la gente le encanta. Entonces para mí son regalitos que nunca sabes cuál va a germinar y cuál va a ser un árbol enorme. Es lo único que te puedo decir, que todo lo que hago lo hago con mucho cariño y con mucho amor, pero nunca sabes qué va a tener gran éxito y qué no. O sea, más bien es hacerlo todo con cariño para que en algún momento, si algo funciona, pues que funcione, y si no funciona, pues no funcionó y no se hizo tanta. Hasta tengo entendido que usted conoció al actor original, si no me recuerdo. Sí, lo conocí, sí lo conocí apenas en Hermosillo. El gusto es todo mío. Estoy aquí con el mismísimo Christopher. Eso se llama estrategia, cara de nalga. ¿Paganazo? Exacto, un gustazo. Fui a una convención y ahí lo conocí a Christopher. Esa es una pregunta que, como sabrán, yo tengo un hermanito que él es muy fanático de su trabajo, y entre ellos está que dirigió el doblaje de los Trolls. Platícanos sobre cómo fue que dirigió la primera película con Star Talents. Es que la única diferencia de los Star Talents es que no tienen la especialidad y no son tan precisos como alguien que ha hecho durante tantos años el doblaje. Siempre he dicho, cuando haces doblaje tantos años se vuelve un oficio. Cuando haces algo una y otra vez se vuelve un oficio. Y hablar de un oficio en la manera que lo haces de una manera tan natural se vuelve natural y rápida. Pero cuando es gente que no hace doblaje, pues es explicarles, es decirle cuál es el proceso, la técnica. Es como darles una pequeña escuelita y enseñanza de lo que es el doblaje, pero obviamente eso te lleva tiempo. Y la gente que no tiene la especialidad o el oficio, pues es un poquito más lenta. Eso pasa con los Star Talent, que hay que tener más paciencia. El trabajo de los Star Talent son gente que no conoce mucho el negocio, pues te vas un poquito más despacito. Es como si le quieres enseñar a alguien a hacer un mueble, lleva el oficio de tapicero, lo hace en un día, ¿no? Y dices, órale, ¿cómo lo haces? Te está viendo y cómo martilla y los tachuelas sin que se golpee. En cambio el nuevo le dices, no, ponlo aquí, entonces, ay, se me salió, ay, se me movió. Ese proceso pues es más lentito. Lo puedes hacer, claro que lo puedes hacer y lo puedes hacer bien, sí, pero es más lento. La ventaja de trabajar con Star Talent, que son actores, es que pueden llegar a las emociones. La parte técnica del ritmo, de las labiales y eso, pues tú lo arreglas. El ingeniero siempre tiene como con el Pro Tools la manera de hacerlo. Siempre he dicho que en el doblaje lo que puedes hacer con Pro Tools puedes hacer muchísimas cosas, pero lo que no puedes jamás imitar es la cuestión del sentimiento y la emoción y la actuación. Lo último que dijo es algo muy interesante. El tema actual sobre el que creo que la mayoría les tiene miedo es la inteligencia artificial, que hasta incluso dicen que pueden reemplazar el sentimentalismo, pero para ese entonces pues yo no creo que vaya a pasar eso dentro de algunos años. Pues quién sabe, fíjate, hay cosas muy buenas en cuanto a lo de IA, pero yo también creo que a la IA le falta la carnita, le falta la cuestión de sentir esas emociones. La IA no tiene emociones, la IA no tiene ese feeling. Puedes escucharlo muy bien, pero siento que le falta esa parte humana. Hasta tengo entendido que hubo un video que andaban protestando sobre la nueva inteligencia artificial, que hasta tengo entendido que usted apareció en dicho video. No me acuerdo, seguramente sí, pero es el reglamentar el uso de la IA. No es tanto de que no se use, es que si tú la usas, pues tendrás que pagarla. Y si usas la IA con mi voz, tendrás que pagarme por las repeticiones y por el uso que le estés dando a mi voz. Independientemente de que a lo mejor con la IA lo estés manipulando o creando algo nuevo, pero es mi voz finalmente. Entonces creo que más bien es por ahí el asunto. Pero de que hay que usarla, pues sí hay que usarla, es un recurso, claro. Nada más que en algún momento, como todo, si lo mal usan o le das otro uso que no debe de ser correcto, se va a ir todo al carajo, ¿no? Eso sí, para usted, ¿cómo se sintió de que su familia, entre su hija, la queridísima Soy Mora, a mí me impactó mucho sobre que su hija le dio voz a Charlie de Buena Suerte Charlie? ¡Sí! Que para mí de chiquito pues es algo muy impactante sobre cómo una niña bastante pequeña entra al doblaje. Hasta incluso tengo entendido que le dio voz a una de las hijas de Shrek. ¡Despierta, papi, despierta! Así es, empezó ya a los 3 años a trabajar en doblaje. Pues imagínate, hija de actor, y entonces de repente Dianita Santos me dice, oye, necesito una niña, ¿te gustaría meter al doblaje? Yo, pues sí, órale va. Que Dianita Santos, que es toda miel y es una gran mujer, una gran directora y es una gran actriz y una gran ser humano, en mejores manos no puede estar. Y bueno, le tenía toda la paciencia del mundo. Imagínate una niña de 3 años, y ahora dilo así. Pero obviamente mi hija no nada más llegó así de ya graba. Todo el tiempo que trabajé me acompañaba a mis llamados. Entonces ella veía, nació en los atriles. Tú llegar a los 3 años y decir, órale, pues ahora vas tú, es así de va. Y eso es muy padre y muy interesante porque para mí es un orgullo, y saber que mi hija finalmente pues está siguiendo un poquito mis pasos, a mí me llena de orgullo. Y soy papá juleco, como dicen por ahí, papá gallina, porque más pues me encanta y estoy orgulloso de todo lo que hace, ¿no? La última película que hizo fue la de Intensamente, donde yo hago temor y ella también hace el personaje de Vale Ortiz. La entrenadora nos contó sobre ti, Riley, de Michigan, ¿verdad? Sí, hasta creo que le mencioné sobre redes sociales si era ella, porque de los actores jóvenes, o sea, más o menos reconozco, pero así grandes actores como usted, que fue la voz de Temor, la señorita Cristina Hernández como la voz de Alegría. Trastornada. Pues claro que estoy trastornada. Pues sí, la reconozco automáticamente. Y primero platícanos sobre cómo fue en darle voz a Temor Intensamente. Pues es una gran película. De esas películas, Pixar hace películas muy inteligentes. Habla de la inteligencia emocional y es bien padre poder llevar una emoción que es temor. Y pues prácticamente es nada más jugarle un poquito con la voz de Temor, que porque habla así todo el tiempo es como medio miedoso, pero también se esconde un poquito en su voz. Por eso es medio engolosa y flemática su voz. Entonces todo el tiempo es así de cuidado, cuidado. Pero eso sí, cuando se vuelve loco, rompe y hace Riley, no pises ese cable
de luz! Eso sí, porque todavía me acuerdo que la primera película fue lo de la muerte de Bing Bong, que la mayoría de las personas que vieron el cine, o sea, en ese entonces lloraban. Y yo, como no me exprese, no me gusta llorar, pues dije, pues qué pena, se murió y ya. Miren, se murió. Y ya de la segunda película, pues sí, lloré por lo de cuando Riley le da el ataque de ansiedad, porque creo que la mayoría de nosotros, incluso nos dio alguna vez en la vida. Ya, claro, todos hemos tenido y hemos pasado por esos procesos, ¿no? Y para ya terminar tristemente, ¿qué consejo le daría a la gente que quiere entrar a la industria del doblaje? Por ejemplo, yo que soy un joven que quiere entrar a la industria del doblaje desde Ciudad de México. ¿En qué parte me estás entrevistando? Ahorita, porque tristemente ya no estoy porque estoy estudiando en Cuatza, pero ya actualmente vivo en Monterrey. Buenísimo. Lo que puedo decir es que prepararse. Hoy por hoy hay escuelas de doblaje. Entonces, mi sugerencia es que te metas a escuelas de doblaje donde haya directores o maestros que estén en activo, que estén trabajando. Porque luego hay directores o hacen escuelas donde que hizo el médico 2 o en una serie X y dan cursos. Digo que es válido, pues, pero creo que es más sustentable y te da más experiencia y te da más capacidad de aprender de alguien que tiene años y que esté dirigiendo en el doblaje a alguien que nada más ha hecho una cosa pequeña. Entonces, métete a las escuelas donde tengan maestros que estén trabajando, que tengan años de experiencia, que tengan un currículum previo. Y la otra, prepararte como actor en todos los aspectos. Si eres un buen actor, vas a tener las herramientas para poder llegar a las emociones que requiere el personaje que estés doblando. Eso sí, porque, bueno, en mi caso que yo estoy estudiando 2 carreras, como que creo que me va a servir de mucho cuando quiera entrar al doblaje ya después, ¿no? Exacto, por supuesto, y todo suma, todo lo que, si tomas clases de canto mejor, que tengas una buena dicción, trabalengua, que tengas presencia en tu voz, que tengas buen manejo de voz, que puedas también imitar voces, todo suma, todo es preparación para poder llegar a las emociones y a los personajes y sobre todo lo que te exige en algún momento el personaje que estés doblando. Ya para después, cuando ya me mude a la Ciudad de México, yo me reporto ante usted. Eso, muy bien. Primero que nada, muchísimas gracias por darme la oportunidad de entrevistarlo, porque literalmente usted es uno de mis actores de doblaje favoritos, está en mi top 5. Puedo decir que específico, pero no sé. Eso les voy a decir a todos los que se entrevistes, pero bueno, te voy a creerte en esta ocasión. Sí, muchísimas gracias, porque entre ustedes está el señor Macías, el señor Segundo y ante usted. Hasta incluso tengo algunas películas que me marcó mi infancia. A ver, mira, Rafael Demoledor. Voy a repararlo. Félix el Reparador, exactamente. Y también está no sé si ve algo manchado, pero está autografiado. Sí, ¿quién te la autografió? Tengo entendido que el señor Basurto, la voz de las series. Claro, yo hizo la voz de la grulla, exactamente. Hasta incluso que cuando usted mencionó del señor Macías. La Era de Hielo. Todas las películas esas las ha dirigido Pepe Toño. De hecho, yo soy de él y yo somos los hermanitos de las zarigüeyas. ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¿Quién será mi compañero de travesuras? Hasta incluso yo me confundía quién era cada quien, que cuando ya investigaba mucho del doblaje, yo como que ya lo reconoció. Uno era el señor Macías, que ya tuve la oportunidad de conocerlo, y usted. Es un hermoso día aquí en el hielo, donde un padre se enfrenta a su hija en un juego buscando la supremacía. Es Morita contra Manny. Mamut contra mamut. Manu a Manu. Memi, mami, mami. O mi mamá me mima. Somos los hermanitos Eddie y Crash. Y ya para terminar, no sé si se pudiera despedir de sus icónicos personajes. Adiós, yo soy su amigo Eddie en la Era de Hielo. ¿Se acuerdan cuando mi hermano choca y le dice: Crash, Crash, no me da luz? ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¿Quién se revolcará conmigo en la popó aguada de los animales? Ese soy yo, Eddie en la Era de Hielo. Y en Luca soy Hércules Visconti de: adiós, chicos, yo soy Hércules Visconti. Por favor, no te me acerques a mi Vespa. ¿Te acuerdas cuando la agarra y le dice: ¿sabes qué? Hazte para allá, por favor, que no vayas a ensuciar a mis Vespas. No hagas esas cosas, ya quisieras tener una en tu vida. Yo soy Hércules Visconti. Y pues bueno, de intensamente decirles: adiós, amigos, cuídense mucho y por favor tengan mucho cuidado y háganle mucho caso a su temor que tienen de adentro, Muchísimas gracias. Creo que la verdad es uno de mis anhelos más grandes de entrevistar a usted, y creo que ya ser nuestro último invitado del año es algo muy preciado para mí. Gracias a ti. Pues que tengas una linda tarde, toda la gente que escuche esta entrevista. Y pues ahí síganme en mis redes, así como Moisés Iván Mora 13 en Instagram. Claro, con gusto yo lo promociono. Bueno, cuídate mucho y gracias por la entrevista. Sí, igualmente. Bye bye.